.NET es un framework, es un conjunto de herramientas, aplicaciones, es un grupo de cosas que nos permiten desarrollar aplicaciones. .NET es una tecnología. Entonces, si vamos como a una definición de qué es .NET, podemos decir que es una plataforma de desarrollo de software que le pertenece a Microsoft. Fue creada, desarrollada y es mantenida por Microsoft. Se compone de múltiples tecnologías, eso es importante. .NET no es un lenguaje, ¿sí? No es una herramienta, sino que .NET es un grupo de tecnologías y herramientas que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones para Windows, para web y para dispositivos móviles. .NET es muy grande, es muy grande. Eh, y cuando ustedes realizan la instalación de .NET, pueden ver la gran cantidad de opciones que tenemos para instalar eh, tecnologías diferentes. Tenemos desarrollo para dispositivos de escritorio, desarrollo para dispositivos móviles con tecnologías un poco legacy o un poco viejas, como WebForms. Tenemos tecnologías para desarrollo de aplicaciones con tecnologías un poco más nuevas, digamos, como sería eh, MVC, que no es tan nuevo, digamos, pero es vigente. MVC es una tecnología que está vigente. Tenemos tecnologías para desarrollo en dispositivos móviles, como por ejemplo Xamarin. Tenemos un montón de cosas más, un montón de cosas más, herramientas para desarrollar para la nube, para Azure, para Office, para un montón de cosas. Entonces eso es .NET. Cuando pensamos en .NET, no pensemos en un lenguaje de programación, porque no es un lenguaje de programación. Dentro de .NET tenemos lenguajes de programación y tenemos otro montón de cosas más, pero es un grupo de tecnologías. Algunas características de .NET. Dice que es una plataforma de desarrollo multilingüe. .NET nos permite desarrollar en varios lenguajes. Es un ambiente de ejecución posee un ambiente de ejecución controlado y seguro. Ahorita vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento de este entorno de ejecución, este ambiente de ejecución de .NET. Tiene una muy, muy amplia biblioteca de clases y de APIs o APIs que nos permiten a nosotros reutilizar el código que otros desarrollaron. Por ejemplo, si yo necesito algo para encriptar, .NET ya tiene herramientas de encripción. Si yo necesito algo para utilizar estructuras de datos muy específicas, en .NET hay un montón de clases que tiene estructuras de datos para el manejo de información. Si yo necesito desarrollar algo con acceso a bases de datos, en .NET hay librerías que facilitan el acceso a bases de datos. Entonces hay un montón de bibliotecas de clases que se pueden utilizar en .NET y esta biblioteca es muy, muy grande. Es altamente escalable y modular. Esto significa que podemos hacer aplicaciones que sean escalables, que sean modulares, si seguimos las buenas prácticas de programación. Por el simple hecho de programar en .NET no significa que una aplicación es escalable o que es suficientemente modular. Igual puedo hacer una aplicación en .NET que esté pésimamente diseñada, porque .NET no lo obliga a usted a programar bien, pero le permite desarrollar o tiene herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones escalables y modulares. Por supuesto, siguiendo guías, siguiendo patrones de diseño, siguiendo buenas prácticas del mercado. Y es soportado por múltiples plataformas y múltiples tipos de dispositivos. Como les dije hace un momento, .NET permite desarrollar para escritorio, para web, para móviles, y pues cada versión de .NET amplía un poco más este soporte y ayuda un poco con estas cosas.
Algunas ventajas de usar .NET. Mayor productividad y eficiencia en el desarrollo de aplicaciones. Bueno, mayor productividad respecto a qué? Respecto a algunas aplicaciones o algunas tecnologías del mercado. ¿Verdad? Posiblemente Microsoft dice, somos los más productivos y los más eficientes, pero si usted le pregunta a la competencia, posiblemente digan lo mismo. Entonces, cuando trabajamos con .NET, pues sí, las herramientas que tiene permite ser eficiente y productivo si sabemos usarlas, sabemos aprovecharlas. No puedo decirles que es ni el más eficiente ni la productividad la más alta del mundo solo por el hecho de trabajar con .NET, ¿verdad? Pero sí tiene una gran cantidad de herramientas que ayudan con esto. Cuando utilizamos herramientas de .NET, podemos saber que tenemos suficientes herramientas para seguridad y confiabilidad en las aplicaciones, en la ejecución de aplicaciones, porque las aplicaciones están ejecutadas dentro de un marco, dentro de un framework, pues que es un ambiente controlado. Entonces, de nuevo, no por el hecho de programar en .NET las aplicaciones son seguras. O sea, eso no es automático, ¿verdad? Es que .NET nos provee las herramientas para. En este caso, al final depende de la arquitectura y de las buenas prácticas de la parte del diseño y el desarrollo de las aplicaciones que vayamos a crear. Soporte para múltiples lenguajes de programación. Esto es una ventaja porque permite una curva de aprendizaje más corta para desarrolladores que vengan de distintos lenguajes de programación. Si, por ejemplo, quienes tienen experiencia programando con Java, se van a sentir muy familiares programando con C#, que es el lenguaje uno de los lenguajes de .NET. C#, su sintaxis se parece a Java. Un if, un while, una declaración de una variable, se hacen iguales. No es igual .NET que Java porque las librerías de las clases y dónde está todo son cosas muy diferentes porque son mundos distintos. Pero la sintaxis, cómo declaro una variable, cómo creo un if, cómo asigno valores a una variable, cómo creo un ciclo, son prácticamente iguales a Java. Entonces, esto hace que los programadores de Java se sientan cómodos trabajando con C#. Si usted tiene experiencia trabajando con Visual Basic 6 o Visual Basic VBA, Visual Basic for Applications, que Visual VBA es el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, para programar macros en Excel, o Visual Basic 6, que es un lenguaje muy, muy viejo que fue muy popular allá por finales de los 90, principios de los 2000. Si es un desarrollador que conoce de este tipo de lenguajes, programar con visualbasic.net es absoluta y totalmente transparente porque es la misma sintaxis. Si usted proviene de C++, bueno, C# le va a parecer muy, muy familiar, pero .NET también permite programar con C++. Entonces yo puedo desarrollar mis aplicaciones en C++, y pues si usted es un desarrollador que sabe de C++, ahí se va a sentir muy cómodo. C++ se utiliza sobre todo en ciertos escenarios muy específicos. C++ casi siempre se utiliza cuando necesitamos tener acceso más cercano a recursos de hardware. Pero bueno, ahí está la opción. Y hay otra gran cantidad de lenguajes como J#, y F#, algunos ya retirados, otros vigentes, unos más ligados a la parte de análisis de datos, otros más ligados a las partes matemáticas. Hay un montón de lenguajes. Incluso soporta la creación de lenguajes de terceros. ¿Qué significa esto? Que alguien podría perfectamente crear un lenguaje de programación e integrarlo con .NET. Otra ventaja, dice amplia biblioteca de clases y APIs o APIs que facilitan el desarrollo de aplicaciones. Ya hablamos de esto. Es una gran ventaja porque existe mucho código ya escrito para un montón de cosas que solemos necesitar cuando estamos, eh, desarrollando una aplicación. Y pues dice mayor facilidad para el mantenimiento y la evolución de las aplicaciones. Esto tiene que ver con
el primer punto. Si una aplicación es eficiente, si una aplicación es escalable, entonces vamos a tener mucho más facilidad para mantener esa aplicación y pues para seguir la evolución natural de las aplicaciones, ¿verdad? Que cuando se despliegan, se- es muy común que se estén necesitando nuevas funcionalidades, que haya que estar corrigiendo algunos errores, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, cuando se utilizan buenas prácticas de programación, se facilitan mucho respecto a cuando se programa sin utilizar este tipo de prácticas. Algunas desventajas, la principal desventaja es la dependencia de una herramienta propietaria de Microsoft. Este, esto es, bueno, esto es cierto, sin embargo hay que poner un asterisco acá. .NET, dentro de .NET, y ahorita vamos a eso, tenemos algo que se llama .NET Core, que también pertenece a Microsoft. Sin embargo, .NET Core es open source, es software libre. Entonces, digamos que esta dependencia eh, se diluye un poco porque tenemos esa opción también de programar con open source dentro de lo que sería .NET. Sin embargo, hay como dos variantes de .NET, ahorita hablamos de eso. Una es absolutamente cerrada y propietaria de Microsoft y la otra es también propiedad de Microsoft, pero es de código abierto. Ahorita vamos un poco a las diferencias. Y en algunas ocasiones, el consumo de recursos en la ejecución de aplicaciones puede ser mayor que con otras herramientas. ¿Por qué? Porque .NET, las herramientas desarrolladas en los lenguajes de .NET corren dentro de un marco de ejecución. Entonces, ese marco de ejecución consume una cantidad de recursos, no necesariamente gigante, pero sí más recursos que los que podría consumir una aplicación que corra directamente sobre el hardware. Si yo desarrollo una aplicación en C++ nativo, yo puedo hacer que esa aplicación corra directamente sobre el hardware, con todas las complicaciones que eso conlleva, ¿verdad? Pero puedo hacerlo. Sin embargo, en .NET, si yo utilizo Visual Basic, no voy a programar directamente con instrucciones para el hardware, sino que programo en un lenguaje de un nivel muy superior. Sin embargo, ese lenguaje, esas instrucciones que yo voy escribiendo, son traducidas a un lenguaje que se llama lenguaje intermedio y eso es traducido al final al lenguaje máquina. Entonces eso hace que las aplicaciones consuman más recursos. Eh, la ventaja es que actualmente el poder computacional es muy grande. Entonces esto ya no es tantísimo un problema si pensamos en, pues, en computadoras, ¿verdad? En computadoras modernas. Si estamos pensando en hardware muy limitado o en mini computadoras, ya .NET ahí podríamos tener que necesitar un poco más de cuidado, tener un poco más de cuidado, tener un poco más de análisis para ver cómo trabajamos con el rendimiento. Algunos lenguajes, bueno, ya les hablé, pero por ejemplo, C Sharp. C Sharp proviene de C++ y de hecho cuenta Microsoft que C Sharp es C++, si observan la C, más, un C con cuatro máses. Y por eso se forma este símbolo de numeral, que es en inglés se conoce como el sharp. Este, entonces, esto proviene de C++. Si usted le pregunta a Microsoft si C++ viene de Java, perdón, si C Sharp viene de Java, y le va a decir que no, jamás, eh, que viene de C++, pero Java también viene de C++, entonces al final termina pareciéndose mucho. Visual Basic.NET, que es un lenguaje escrito completamente de cero cuando se creó .NET, pero es muy parecido a su predecesor, que es Visual Basic 6, que era ese lenguaje viejo. Y otros ahí, bueno, como F Sharp, C++, o este CLI, es un tipo de lenguaje que es como Common Language Interface o Intermediate, no recuerdo el nombre exacto. Perdón, que este es
el lenguaje en el que se traducen todos estos para poder ejecutarse desde directamente en la máquina. Y como les decía, tenemos la posibilidad de otros, de integrar otros lenguajes de terceros, creados por terceros. ¿Cómo es la arquitectura del framework de .NET? Esta imagen está tomada de la página de Microsoft. Vean que tenemos, perdón, tenemos tres ejemplos, con código en C Sharp, en naranja, con código en F Sharp, en morado, y con código en Visual Basic en azul. Cada lenguaje tiene un compilador. Entonces, si yo instalo C Sharp, instalo el compilador de C Sharp automáticamente. Y así para cada uno de los lenguajes. Entonces, cuando yo escribo mi código en un lenguaje, digamos C Sharp o Visual Basic, el compilador se encarga de transformar eso al lenguaje que se llama, aquí está el nombre que antes se me olvidó, Common Intermediate Language. Antes se llamaba MSIL, antes se llamaba Microsoft Intermediate Language, MSIL. De hace unos años para acá le cambiaron el nombre a SIL, Common Intermediate Language. Entonces el compilador, no importa en cuál lenguaje esté programando, cada compilador se encarga de transformarlo en este lenguaje y ese es el único lenguaje que entiende el runtime. El Common Language Runtime es el que se encarga de ejecutar las aplicaciones. Entonces vea que lo que llega al CLR siempre es un lenguaje que se llama SIL. Si yo creo 10 lenguajes de programación más, va a ser exactamente lo mismo. Los 10 van a traducirse en SIL, que es lo que interpreta el Common Language Runtime. Entonces, viéndolo de esta forma, no parece tan extraño que .NET sea capaz de aceptar una gran cantidad de lenguajes, incluso lenguajes nuevos. Porque al fin y al cabo, el runtime, que es este que está por acá, únicamente entiende SIL. Únicamente entiende ese lenguaje. Entonces, cualquier lenguaje en el que se escriba alguna aplicación va a terminar siendo código SIL, que es el que entiende el runtime. ¿Y qué hace el runtime? Lo ejecuta en la máquina. Él es el que se encarga de tomar SIL, que es un lenguaje de más bajo nivel, y transformarlo en código de máquina para poder ejecutarlo sobre el hardware. Ok, ahora sí. Vamos a ver un poco la evolución de .NET. Y aquí ustedes van a ver un montón de versiones. Vamos a hablar y vean que ahí en el título dice .NET Standard. Dentro de Microsoft, hoy en día, Microsoft tiene dos versiones de .NET. Lo que antes se llamaba .NET Core, que ya no se llama así, ahora se llama solamente .NET, y lo que se llama .NET Standard. Entonces vamos a hablar de .NET Standard. Ahorita pasamos a hablar de .NET, la otra versión, digamos, llamémosle Core, por llamarlo de alguna forma, pero ya no se llama así. Ahorita les explico. .NET inició ya por el 2002. Antes de esto, Microsoft tenía algunos lenguajes de programación muy populares y muy exitosos. Por ejemplo, Visual Basic 6 era un lenguaje súper popular, muy similar al lenguaje natural en inglés. Tenía uno que se llamaba Fox Pro. Entonces uno instalaba una herramienta, por ejemplo, para programar en Visual Basic 6. Usted compraba la licencia de Visual Basic 6, instalaba Visual Basic 6 y empezaba a desarrollar en Visual Basic 6. Había otra herramienta completamente aparte que se llamaba Visual Fox Pro. Entonces usted compraba la licencia de Visual Fox Pro. Estoy hablando antes del 2002, ¿verdad? Antes de esto.
usted compraba la licencia de VisualFox Pro, lo instalaba y era un híbrido entre un motor de bases de datos y un lenguaje de programación. Era una cosa extraña, pero eso era VisualFox Pro. En el 2002 sale .NET Framework. ¿Por qué es importante? Porque hay un cambio grande de paradigma. Porque antes del 2002, las herramientas de desarrollo de Microsoft no soportaban programación orientada a objetos. Entonces, cuando se integra, cuando se sale .NET, ya Visual Basic y C Sharp, que eran los lenguajes, creo que solo esos dos habían en ese momento, si no estoy tan seguro, pero sé que esos dos ya existían. Ya soportaban programación orientada a objetos, a diferencia de Visual Basic 6, por ejemplo, que no lo soportaba. Entonces aquí empezamos con un lenguaje de programación o una herramienta, una tecnología que soporta múltiples lenguajes y que soporta programación orientada a objetos que, si bien es cierto, existía desde muchos años antes, no era tal vez tan utilizado, tan popular en el mercado. Pero ya en este año, en el 2002, se incluye la posibilidad de programar orientado a objetos. Incluyen también herramientas para desarrollo web con una cosa que se llamaba ASP.NET Web Forms. Muy novedoso y muy popular en su época, en su momento, porque básicamente le permitía a una persona que tenía conocimientos de desarrollo de aplicaciones de escritorio utilizar casi que el mismo paradigma para programar en web. Entonces era muy similar el desarrollo web del desarrollo de escritorio con esta herramienta que durante muchos años fue muy popular y ya años después se ha venido desplazando. Incluso hoy en día todavía se hacen aplicaciones con esta tecnología, pero ya son tecnologías como legacy, ¿verdad? Tecnologías ya un poco fuera del mercado. Pero sin embargo uno encuentra aplicaciones todavía corriendo con esa tecnología de web forms. Entonces vean que a partir del 2002 empieza la creación de nuevas versiones de .NET. Estas que están acá son como las más importantes porque versiones intermedias hay un montón. .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5. Ya esto es como para el 2007. 3.5 fue una versión súper importante de .NET. Que de hecho estuvo durante 3 años hasta el 2010, donde sacaron el Framework 4, 4.5, 4.6, 4.7, hasta la versión 4.8 del 2019, que es la última versión de .NET Standard. Por lo menos hasta la fecha es la última versión. Ahorita vamos a ver en detalle un poco la cantidad de versiones intermedias que hay entre estas 2, 4, 6, 8 días que les estoy mostrando en pantalla. Ahora, ¿qué es .NET Core? Vean que aquí anteriormente hablamos de estándar. Ahora vamos a pensar qué es .NET Core y tiene un asterisco la palabra Core. El asterisco dice, el término Core ya no se utiliza en las versiones actuales. .NET se llamaba Core cuando salió. Es una versión que es multiplataforma y de código abierto. Voy a devolverme a estándar. Estándar, eso es lo que estábamos viendo antes. Todo esto que vemos aquí son herramientas que solo corrían en Windows. Solo funcionaban para Windows. Para desarrollar aplicaciones, solo podía ser en Windows. Y para correr las aplicaciones, solo funcionaban para Windows. Esto también tengo que poner un asterisco. Digamos que las herramientas de desarrollo web, o más bien las aplicaciones web que se creaban, tenían que correr sobre un servidor Windows. No significa que quienes accedieran a esas aplicaciones, por ejemplo, una página, tuviera que tener Windows. No, la página, la aplicación estaba corriendo en un servidor Windows y cualquiera podía accederla desde cualquier sistema operativo, porque al fin y al cabo era una página web, ¿verdad? Pero el servidor sí tenía que ser Windows. Con todo esto de .NET estándar, solo Windows. Y ahí vemos un gran problema, ¿verdad? Que ya tenemos una gran cantidad de años de que Windows no está solo en el mercado. Nunca ha estado solo en el mercado, pero cada vez
cada vez más se meten otros sistemas operativos como los de Apple, como los Linux, cada vez se meten más en el mercado y aquí Microsoft dijo, tenemos un problema. ¿Verdad? Microsoft dijo, yo hasta estas tecnologías, Microsoft se imaginaba que el mundo giraba alrededor de ellos y solamente la gente tenía que utilizar Windows. Sin embargo, se dieron cuenta de que esto no era así, ¿verdad? En algún momento, hace ya bastantes años, y se crea lo que se llamaba .NET Core. ¿De dónde viene .NET Core? Viene de un proyecto que se llamaba Proyecto Mono. Mono venía de el nombre MonoDevelop, no sé por qué se llamaba de esa forma, pero ese era, ¿verdad? Luego le acortaron el nombre al proyecto Mono. Era un proyecto independiente, no de Microsoft, y el proyecto Mono después fue acogido por Microsoft, pero al inicio lo que pretendía era dar la posibilidad de correr aplicaciones escritas en .NET en otros sistemas operativos. Entonces el proyecto Mono empezó a em, crear como esta capa del runtime de .NET de forma que las aplicaciones pudieran correr. En aquel entonces eso funcionaba fatal. Yo en algún momento lo intenté, en aquel momento cuando se estaba creando y no funcionaba muy bien. Con el tiempo se fue perfeccionando, lo acogió Microsoft y lo llamó .NET Core. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es usar .NET, pero multiplataforma y de código abierto. Entonces, es decir, aquí está .NET, open source, va a correr en Linux, va a correr en Windows, va a correr en Mac. Y ya es una variante del .NET estándar. Es otra cosa diferente. ¿Ok? Ya no es el .NET estándar. Entonces, las versiones, la primera versión de .NET Core es del 2016. Se llamaba .NET Core 1.0. En el 2017, .NET Core 2.0 y 2.1 LTS. Entonces, a partir de acá, Microsoft dice, vamos a sacar versiones de .NET, pero cada 2 años vamos a sacar una versión LTS. ¿Qué son versiones LTS? LTS significa Long Term Support o soporte de largo plazo. Entonces eso significa que la versión LTS va a tener soporte por al menos creo que son 3 años. Entonces esta versión 2.1 tuvo soporte del 2017 al 2020. En el 2019 sale .NET Core 3.0, en el 2019 3.1 LTS y nunca existió .NET Core 4. ¿Por qué nunca existió .NET Core 4? Bueno, porque ya en el 2019 .NET Core era suficientemente maduro, suficientemente conocido y suficientemente utilizado. Entonces, ya ellos tenían una versión 3.1 y voy a devolverme un par de diapositivas. Y si pueden observar aquí, el .NET estándar en 2019, la versión estable era la 4.8. Entonces, podía haber un conflicto de enredar versiones, porque en el 2019 la última versión del framework estándar era 4, la versión 4.8, y me voy a volver a Core. Y si en el 2019 o 2020 salía la versión 4 del .NET Core, íbamos a tener dos versiones 4. Eso es una teoría, ¿verdad? Eso cuenta la leyenda, que Microsoft dijo, ok, vamos a tener versión 4 del .NET Core, versión 4 del .NET estándar, y a la gente se le va a hacer un enredo de versiones. Entonces se brincaron a versión 4. Dijeron, de ahora en adelante ya no se va a llamar .NET Core, sino se va a llamar nada más .NET. Entonces en el 2020 se llama .NET 5. En el 2021 sale .NET 6. Vean que ya aquí no desaparece la palabra core.
2021, .NET 6, versión LTS, y aquí se establece cada año sale una versión nueva, cada 2 años sale una versión LTS. Entonces, en el 2021 salió .NET 6 LTS, en el 2022 salió .NET 7 y se estima que en noviembre del 2023 salga la versión .NET 8 LTS. Y por eso los asteriscos que están acá, porque es una versión que a la fecha no ha sido liberada y se estima que a finales del 2023 la versión LTS de .NET 8 sea liberada. Entonces esto es importante porque a partir del 2020 ya solamente se llama .NET. Entonces cuando lean .NET 5, .NET 6, .NET 7, se refiere a lo que antes se conocía como .NET Core. Cuando lean .NET 5, 6, 7 o 8, se está refiriendo a la versión Open Source multiplataforma. Cuando lean .NET Standard o .NET Framework, se está refiriendo a la versión anterior que solamente corre sobre Windows. Posiblemente, posiblemente no, de hecho, Microsoft está eliminando esto, poco a poco sacándolo del mercado, y vean que la última versión grande de .NET salió en el 2019. Entonces, la idea de Microsoft es ir sacando esto del mercado. Ellos dicen que fusionando las versiones y al final tener solo .NET y que esta versión open source y multiplataforma sea la única versión que exista en el mercado. Entonces ya desde el 2019 no es que no se actualiza, porque sí se actualiza con parches y con versiones más pequeñas, pero quedamos en 4.8 desde el 2019. Acá hay algunas referencias adicionales que voy a utilizar. Voy a abrir esta página de Wikipedia para que podamos observar el historial de versiones completo del .NET Framework. Hablamos de .NET estándar. Desde la versión 1.0, yo en la presentación puse las versiones más importantes, pero vean la cantidad de versiones que han salido. Desde el 2002, la versión 1.0, 1.0 Service Pack 1, 1.0 Service Pack 2, Service Pack 3, 1.1, 2, 2.0, Service Pack 1, Service Pack 2, versión 3. Y aquí viene una cantidad de versiones enorme. Digamos que las versiones más importantes son la 1, que fue cuando salió, la novedad. Con .NET 2 hubo un gran avance, se añadieron una gran cantidad de funcionalidades. Y a partir de la 3.5 fue otra muy importante, la 3 también, pero al final como que la 3.5 fue una de las versiones más importantes y las versiones 4. ¿Verdad? Y vean que de 4 tenemos 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6. Es una gran cantidad de versiones hasta llegar a la 4.8, que en este caso hasta ahora la 4.8.1 es la versión más... la última versión. Hace un momento les dije que no significa que que Microsoft dejó de dar soporte. Todavía no. Porque vean que en el 2019 sale la versión 4.8, pero en el 2022 la 4.8.1, que es un parche, digamos, a la 4.8, en donde se agregan algunas funcionalidades. Posiblemente si se le da clic por acá, dice que incluye, ¿verdad? Esta última fue de agosto del 22, bastante reciente, y dice que soporta integración para procesadores ARM64 y que está soportada por Windows 10, Server 2022 y Windows 11. Entonces todavía no muere el .NET Framework, pero cada vez Microsoft le pone menos atención, por decirlo de alguna manera. Esto es .NET Core. Quiero ver las versiones también. Esto es mucho más nuevo, ¿verdad? Entonces hay mucho menos versiones. Vean que del 2016, .NET Core 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3 en el 2019, 3.1, .NET 5, .NET 6, .NET 7 y proyectado para noviembre. Vean que siempre salen en noviembre. .NET 7 salió en noviembre del 22, .NET 6 salió en noviembre del 21, .NET 5 en noviembre del 20.
Entonces, por ahí las versiones están saliendo a final de año y se proyecta que el 8 salga para noviembre del 23. Eh, y por último, por acá, me gustaría poder ir a esta versión, a este enlace de acá. Acá nos explica qué es el .NET Framework, que es lo que hemos venido hablando desde hace un rato para acá. Y nos dice que es una plataforma de desarrollo hecha de herramientas y lenguajes de programación, librerías para diferentes tipos de aplicaciones, eh, Linux, Mac, Windows, iOS, Android y mucho más. Y aquí dice, tenemos dos variantes, el .NET Framework, que es el original y que soporta un montón de cosas en Windows. Y el .NET, ven que ya Core no existe, que es una cross-platform, eh, digamos, una plataforma multiplataforma, creo que sería como la mejor traducción, una implementación multiplataforma para correr websites, sitios web, servicios, aplicaciones de consola en Windows, Linux y Mac. Es open source y está en GitHub. Bueno, lo que les decía, .NET antes se llamaba .NET Core. Y tenemos una tecnología que se llama Xamarin, que vean que todavía el proyecto Mono, el nombre Mono por aquí todavía se ve, que se utiliza para hacer aplicaciones. Dice que en la mayor cantidad de sistemas operativos de móviles, pero se utiliza sobre todo para iOS o Android. Xamarin es eso, es una herramienta para desarrollo de software en dispositivos móviles. Entonces eso también está incluido dentro de .NET y se conoce como Xamarin. Aquí habla del .NET estándar y aquí está la arquitectura. Bueno, aquí está la imagen que hace un rato comentamos. Y nos habla del funcionamiento, ¿verdad? El Common Language Runtime, que es este de aquí, es el que se encarga de manejar las aplicaciones que están corriendo. Y la librería de clases, o la biblioteca de clases, más bien, provee una gran cantidad de APIs para funcionalidades comunes. Las aplicaciones están hechas en C Sharp, F Sharp o Visual Basic. Y al final terminan ejecutándose o compilándose en el lenguaje C. Y pues tenemos ya el historial de versiones que hace un momento revisamos con calma. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es .NET. Les resumo. .NET es un conjunto de lenguajes de programación y herramientas para desarrollo y depuración de software. Originalmente, solamente funcionaba con Windows. Sin embargo, de más o menos el 2016 hacia acá, Microsoft desarrolla una versión nueva de .NET, que en ese momento se llamaba .NET Core, que es multiplataforma. Entonces, al día de hoy, ambas versiones existen. Sin embargo, la idea o la intención es ir migrando todo hacia una única versión, que es lo que conocemos como .NET. ¿Verdad? El nombre es solo .NET. .NET 5, .NET 6, .NET 7, .NET 8. Y la idea es que con el tiempo, el framework tradicional, el framework, el .NET estándar, cada vez se vaya utilizando menos hasta tener una única versión. Pues básicamente eso es con respecto a .NET Framework.